Hoy nos corresponde la última aula encendida del año. Es la conferencia a cargo de Álvaro Zamora Castro sobre arte en la pospandemia, premiado por AICA Costa Rica, revisando las 13 ediciones anteriores del premio AICA. Esta actividad la va a dar Álvaro Zamora, quien es doctor en filosofía, autor y académico, crítico de arte, director de la revista Coris de Cartago y primer vicepresidente de AICA Costa Rica. Es muy resumido, pero si yo tuviera que darles el currículum de Álvaro, pasaríamos toda la noche aquí conversando. Así es que me limito a un bio económico y los dejo con Álvaro Zamora, que es nuestro disertante de esta noche. Ya que se habla de pandemia, recordar, porque ya estamos a distancia, que la pandemia del COVID-19, virus SARS-CoV-2, fue referida en su momento inicial incluso como neumonía de Wuhan, por haberse detectado al principio en una ciudad de ese nombre, allá en China. Esa es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República de China. Fue una crisis de salud espantosa y global. Probablemente define nuestro pasado reciente de forma extraordinaria. Se trató de un fenómeno muy complejo por sus alcances, que ha sido considerado por muchos escritores como el mayor desafío al que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial y que ha motivado infinidad de estudios de diferente índole, estadísticos, políticos, sociales, médicos, económicos, etc. Y Costa Rica no se exime de ello, porque aquí también originó tesis de posgrado, trabajos de investigación en muchos campos. Sabemos bien que desde su aparición en Asia, este virus fue llevado a cada continente, excepto a la Antártida. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la existencia de la enfermedad, pero en Costa Rica el gobierno eliminó en agosto del 22 el estado de emergencia que estaba vigente a raíz de dicha pandemia. Y es importante indicar que nos marcó. Toda la actividad humana en el mundo, pero también aquí, fue de una u otra manera condicionada por el COVID en más de un sentido. A mí me parece que en el campo del arte no fue tan violento ese impacto, aquí en Costa Rica. En otros lugares del mundo sí, pero aquí no fue tan violenta. De todas maneras, el tema de esta convocatoria es, de una u otra forma, vincular los premios AICA con aquello que había pasado. Y entonces a mí se me ha ocurrido, y aquí está mi hilo conductor, he pensado que para abordar este tema es prudente, en el sentido griego de frónesis, que une tanto la prudencia propiamente que nosotros entendemos en la vida cotidiana, que mi abuela cuando llegaba me decía, mi hijo, sea prudente, porque algún noviazgo o algún problema había tenido con alguien. Y en el otro sentido, en el de la inteligencia, para Aristóteles, en la palabra frónesis se juntaban ambos sentidos. Y en ese sentido quisiera utilizar el término y adaptarlo a nuestro propósito de hoy desde el punto de vista metodológico, utilizando un recurso a un gran autor que yo considero clásico, Jean Ladrieff, que en los años 70 publicó uno de los libros que aún hoy, pese al desarrollo de la tecnología, me parece vigente: El reto de la racionalidad. Claro, no puedo pretender en una charla como esta identificar y ubicar la causa o la trama de relaciones en que se articulan todas las variantes y los aspectos de la creación artística en Costa Rica, que articulan todas sus características, las ideas, los efectos de la pandemia eventuales en algo del arte.
Tampoco en referencia con la post-pandemia podría yo hacer eso, como dicho filósofo lo hizo a propósito de la ciencia y la tecnología en relación con la sociedad y la cultura general. Pero su aporte, que fue en ese campo, me parece extraordinario desde el punto de vista metodológico para ser adoptado en la comprensión de fenómenos de este tipo. De otro también, pero en arte es indiscutiblemente posible y enriquecedor adaptarlo. Al decir esto, invito además a los especialistas, a los interesados en arte, en historia del arte, incluso a los que crean, a los investigadores, a los que escriben sobre estos temas, a buscar ejemplos, a elaborar estudios, como los estudios estadísticos, por ejemplo, o de teoría política o social en relación con el impacto que la pandemia causó en todas las estructuras sociales. Reclamo con ello, eso sí, un proyecto, podría ser de AICA, pero aquí hay especialistas que no están en AICA y son competentes también para hacerlo, un proyecto de investigación, un sistema investigatorio serio y sistemático, que abarque áreas muy diversas en relación con el arte, a fin de ofrecer una comprensión adecuada, tanto del fenómeno general como de sus eventuales efectos, consecuencias o rastros que todavía pueden captarse en la producción artística, tanto también como en los discursos, donde sí hay una producción, digamos, interesante. Aunque sea de forma propedéutica, pongo la cuestión metodológica en la palestra, porque es mi obsesión, porque lo he dicho en varias de nuestras reuniones de AICA, y porque es un tema que me parece fundamental para la labor de crítica de arte. Es un tema que da mucho, que me parece, y siempre lo he dicho, necesario eventualmente para considerar solo ese tema en alguna sesión de aula encendida. A diferencia de los... ¿Por qué lo hago? Porque considero que, a diferencia de los abordajes asistemáticos, que hay muchos en Costa Rica, no por eso son de menor importancia, o hay que devaluarlos de ninguna manera, pero a abordajes asistemáticos que hay, o incluso al aporte que pueda darnos lo que llamamos comúnmente el sentido común o la costumbre, sostengo que al crítico le conviene adoptar la lógica sistematicidad de métodos racionales conocidos, a la vez críticos, analíticos, en atención a la lógica, lógicos sistemáticos y comparativos. Eso me parece importante y, aunque se hallará oposición a tal tesis de parte de algunos, comprender su conveniencia en la elaboración de textos oportunos pero cortos, como los que competen en general al crítico de arte en determinados medios periodísticos o de ocasión, esa aportación metodológica solamente aportaría, 1, precisión y atinencia en el enfoque con que la comprensión de los fenómenos artísticos pueda ser realizada. Digo más. Creo que la adaptación de este y de otros métodos, cuando digo este, me refiero, y ahorita lo voy a exponer, de Ladrier, supone un aporte muy significativo para lo que todos pretendemos como miembros de AICA, es mi criterio, y como testigos de la labor de los creadores. Podríamos hablar, me parece, en tal perspectiva, de, por ejemplo, el psicoanálisis, la hermenéutica, la fenomenología, la historiografía o la estadística. Incluso alguien reclamaría,
seguramente, pienso en algunos grupos de intelectuales, que reclamara, que mencionara al marxismo o al estructuralismo, aunque, claro, todos lo sabemos, hay un amplio menú racional de ofertas adecuadas para realizar ese tipo de trabajo. Retengamos, pues, de lo dicho hasta aquí esta idea. En cierta forma, las metodologías del arsenal teórico invocado deberían imponerse al llamado sentido común y a cierta prevaricación propagandística, comercial, ideológica o más mediática propias de nuestra era y que, bien lo sabemos, algunos comentaristas e incluso muy reconocidos escritores en otras latitudes. Recuerden, solo para dar un ejemplo, recuerden ustedes al finado Clement Greenberg, 1909-1994, cuya asesoría profesional a la galería French & Company fue considerada contraria a los principios de objetividad e independencia que exige la carrera de un crítico de arte honrado. Su escándalo entre 1958 y 60, lo recordemos brevemente, se ha considerado o se ha denunciado, influyó en favor de sus empleadores para dar ambiente comercialmente atractivo al expresionismo abstracto en concreto y a la obra de Pollock. Desgraciadamente, podríamos encontrar muchos otros ejemplos. Por eso, quizá, al par de la honradez intelectual, tales metodologías sistemáticas y racionales a las que he hecho referencia de soslayo deberían ser considerados por nosotros, en AICA, por nosotros, profesionales en este campo, más cual obligación que solo como un antojadizo reto profesional. Positiva 4. Más allá de este señalamiento formal, hoy quiero poner en evidencia 4 aspectos del impacto que había tenido la pandemia en la eventual producción artística nacional y, claro, con ello atiendo al tema sobre el cual me toca hablar en esta aula encendida, referido a los premios que AICA a Costa Rica ha otorgado ya en 3 entregas muy interesantes, como vamos a ver. Utilizo precisamente como ejemplo el legado artístico que esa pandemia eventualmente pudo haber influenciado para la producción que AICA premió en sus premios anuales. La pandemia azotó las relaciones humanas, impuso límites al contacto, a la confianza, al tránsito e incluso al amor. En países como España, el gobierno encerró en casa a los ciudadanos, es decir, les negó en arte y demás aspectos de la vida social su libertad de tránsito. Eso no pasó aquí. Aquí andábamos con o sin la mascarilla. En nuestro país, además, el transporte colectivo y demás actividades cotidianas ciertamente se modificaron en un sentido. Incluso la vacunación originó disputas que valdría la pena recordar si estuviéramos asistiendo a una charla sobre medicina social. La negación, en ese sentido, trascendió los alcances del temor para convertirse en norma. Y precisamente en la norma encontramos un segundo factor de impacto que hoy me interesa rescatar a propósito del arte en nuestro medio. Lo resumo así: aquel orden real que se rompió a causa de la situación traumática y radical originó una realidad nueva o modificada, y en ella fue necesario plantear alternativas o formas alternas de comportamiento. En tal perspectiva, entendemos que un artista, como un poeta o un narrador de cuentos, puede tomar o podía tomar las nuevas condiciones como tema nuevo para su arte. La pandemia pudo haber sido un tema, lo fue en muchos lugares.
En Europa hubo artistas dedicados a la pandemia porque era el tema que había que desarrollar. Aquí en Costa Rica no encontramos en el fenómeno de creación artística un paralelismo con aquellas prácticas. En realidad, la pandemia no fue para el artista costarricense, incluso para el escritor, algo tan motivador como fue ese tipo de temas, por ejemplo, en algunos de los libros de Saramago o en alguna de las tendencias artísticas alemanas de la época, donde la pandemia se tomó, ¿cómo decirlo?, muy terroríficamente en serio. Lo cual nos indica que no tenía que suceder una catástrofe en todos los casos y en todos los lugares. Aunque las nuevas condiciones pudieron, como fue el hecho en general en Occidente y quizá de forma menos severa en Costa Rica, afectar la organización de exhibiciones, eso sí, e incluso la actividad comercial del arte. No hablo de algo nuevo, la historia está poblada de ejemplos. Entre los aportes de AICA Costa Rica a la sociedad costarricense están, claro, los premios que otorga. No es solo ese, pero ese es un aporte muy importante. Los aporta cada año, como sabemos, desde el 2022, premiando el año anterior. Con ellos reconoce y exulta la labor de creadores, gestores, críticos de arte y curadores, pero también de mecenas, de medios de difusión y de eventos especiales, de escritores dedicados al arte, realizados en torno fundamentalmente a las artes visuales. Desde el principio, la premiación ha respondido a un depurado rigor profesional y a una independencia incuestionable que se viene aplicando en la selección y premiación respectiva, gracias a una organización muy depurada, muy afinada, muy decente y honrada. Repasemos pues algunos de esos premios, los correspondientes a las categorías, insisto, donde han mediado específicamente, ha mediado la producción de artistas. Premios del 2022. En la categoría Mejor Exposición Individual en museos, centros culturales y galerías privadas, el premio fue dirigido a los artistas con propuestas de calidad. Y en esto quiero señalar a qué me refiero con calidad. No es simplemente que hablamos en vacío, no. Calidad la entendemos al menos en dos sentidos, si no en tres. Uno es la calidad que podríamos llamar, para simplificar, técnica. Quienes han sido premiados con este galardón han sido reconocidos por tener una serie de acciones de respeto por la técnica, igual por el público y por el tema. Eso es lo que quiero decir, y a eso le llamamos calidad. Que han sido innovadoras y que han destacado durante todo el año al que se le da reconocimiento. En la primera entrega, esta del año 2022, el premio fue otorgado a Álvaro Bracci por su exposición retrospectiva Tentationem, realizada en la Galería Nacional. Bueno, aquí en la diapositiva teníamos a los premiados de ese momento. El grupo por su exposición Sinergias en la Galería Sofía Wanamaker, Manjú por su proyección internacional, tuvimos ese año 4 premios, y Otto Apuy Sirias, maestro consagrado. Pasemos a la siguiente. Y aquí, sobre esas muestras. En esta exposición de Álvaro Bracci se identificaba un hilo conductor de larga data. La responsabilidad como artista, como expositor y curiosamente como curador de su propia obra. Álvaro Bracci ha trabajado durante años, me parece que desde los 70, de manera muy seria, pero continuamente, retándose a sí mismo a cada instante, en cada exposición. Y
en Tentationem, realizada en la Galería Nacional del 12 de julio al 28 de agosto en el año 22, encontrábamos una retrospectiva que él mismo curó, como era su costumbre, diseñó el guión con un rigor muy interesante y dio vida nueva a una selección de obras de toda su carrera artística hasta ese momento. Yo creo con sinceridad que la pandemia tuvo un efecto particular en Álvaro Brache. Un efecto que para los propósitos de esta noche yo relataría como una toma de conciencia en relación con la vida, con aspectos vivenciales, pero también con la forma en que a la larga un artista debe entender un momento de particular importancia para una sociedad en un contexto universal. Y esas son tendencias que posiblemente, tendencias de interés que posiblemente traía desde siempre, pero que en este periodo agudizó en la intimidad de sus meditaciones. En la entrega se advirtió por eso, y tomo las palabras del jurado AICA de ese momento, que dicha exposición confirmaba un estilo brachiano en el sentido técnico, pero también en el sentido que corresponde al contenido, que no se conforma con lo evidente, que ofrece temáticamente nada más que lo inmediato, sino que trata de trascender la inmediatez para explorar en lo real verdades incómodas, mas no cual ilustración realista, sino como evidencia de que el arte puede surgir como una voz que da sentido a una época o que sabe interpretar dicho sentido y, cito de nuevo, revalorizar la espiritualidad como concepto y tema en su obra. Por eso se premió. En la categoría Mejor Exposición Colectiva tenemos al grupo con sinergia en la Galería Sofía Wanamaker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, expuesta el 21 de septiembre al 21 de noviembre del 22. Ya solo decir que hubo una exposición significa algo interesante en Costa Rica, y es que a pesar de cualquier efecto que se pueda pensar en pandemia, es evidente para nosotros que aquella pandemia no eliminó, cercenó la actividad creativa en el país. Posiblemente cambió algunas prácticas grupales o de interacción, pero la actividad siguió viva. Este grupo obtiene el premio y es reconocido por ser esa exhibición señera en museos, galerías privadas. Aquel trabajo colectivo, cito, curado por los integrantes del mismo grupo, constituyó, a juicio de AICA, comillas, cito, una muestra refrescante y meritoria ante los repetidos discursos ecofeministas o ante la excesiva valoración de lo conceptual y lo efímero. El grupo propuso en su diversidad una estética propia frente a otras propuestas presentadas en el año 22, también interesantes, pero que por diferentes razones el jurado de AICA con mucha seriedad premió sobre cualquier otra alternativa. En la categoría de proyección internacional se distinguió al artista Man Yu, extraordinaria, todos lo sabemos, por 5 participaciones. Esta frase resumiría sin duda alguna todo lo que tengo que decir de un artista consagrado, al que yo conocí cuando estuve en Generales por sus dibujos, que todavía adoro, o sea, me encanta buscar los dibujos de aquella época de Otto, pero que nunca se quedó ahí. ¿Y por qué
me devuelvo a sus dibujos porque yo los veo en la actualidad y digo, pudo haber seguido por esa ruta perfectamente. Era una forma de expresión extraordinaria, interesantísima, pero Otto Apuy no se sacia con lo que ella obtiene, sino que busca. Y en ese sentido, este premio rescata algo que en cierta forma debe ser ejemplo para nosotros también, no solo para los artistas, para el medio. Y que no es solamente en las artes visuales, sino que la obra visual de Otto Apuy está en diálogo constante con lo que escribe y viceversa, con lo que piensa y con lo que viene a decirnos aquí. Así que aquel premio del 22 es un premio para siempre. Voy al 2023, la segunda entrega. El premio AICA en la categoría de mejor exposición individual estatal se le dio a Rolando Fava, otro viejo en estas lides, constante, por su exposición Salto al Vacío, realizada en los museos del Banco Central. Individual privada se le dio a Roberto Murillo por su exposición La Nuda Vida. Colectiva, a Álvaro Gómez y Alejandro Villalobos. Proyección internacional, a Juan Ortiz Apuy. Y en Maestros Consagrados se premió a Luis Chacón. En esa foto, debajo de la figura de Rolando Fava, vemos algo que tiene que subrayarse. Quien ha visitado museos en el extranjero sabe que la labor de nuestros museos, aunque son pequeños, resulta extraordinaria. Y esa exposición, ahí está en la foto, pero quien asistió no puede dejar de recordar que hay un hito, como normalmente sucede en esa institución, también en otras. Pero subrayo esa institución porque la labor de curatoría de esa exposición fue magnífica. No en balde, AICA también ha premiado a la curadora de ese museo en algún momento. Pero a eso no nos vamos a referir. Estas obras, esta exposición se trataba de testimonios de un trabajo meditado, de una cierta inconformidad propia del verdadero creador, que no se conforma con fórmulas estilísticas que ya ha utilizado antes. El jurado determinó que ahí, en esa obra, se evidenciaba, y lo cito, una indagatoria de 5 años. O sea, había estado en pandemia. Una indagatoria de 5 años navegando entre lo orgánico y lo postconceptual. Una obra que confirma, decían, además, una disciplinada exploración y aprovechamiento de recursos gráficos, de recursos pictóricos. Y esto a mí me interesa mucho, de recursos conceptuales, filosóficos, de pensamiento, de meditación, lo cual involucra a los otros, por supuesto, lo cual involucra al medio y a la época, sin duda alguna, y lo cual obliga de soslayo, o pretende uno que haya obligado al artista, como sucede en muchos, como sucede con Otto Apuy, por ejemplo, con Álvaro Brache, a leer y a estar en contacto con otros niveles y con otros aspectos y con otros planos de la cultura coetánea. Contrastaba esta obra, además, con lo pueril, porque insinuaba cierto vacío metafísico que bien entienden los filósofos desde antaño, desde los griegos. Entendía que la saturación visual material coadyuva mediante gamas a la comprensión de una realidad plural en sentido y en forma, un arte, por lo tanto, que apunta más allá de lo monocromo, a los acentos de color, para crear dicotomías semánticas
cito, que todavía podrían ocupar al teórico, al crítico y, ¿por qué no?, al historiador del arte, que debería acercarse un poco a nosotros. El premio AICA a la mejor exposición individual privada fue otorgada a Roberto Murillo por su exposición La Nuda Vida, realizada en la Galería Talento. Aquí tenemos uno de esos cuadros, algo extraordinario. Con esa breve pero sobresaliente muestra de Roberto Murillo, decía el jurado, estamos ante un creador que en la última década se ha venido adentrando en las tinieblas del presente a partir de su propio universo tenebroso para comunicar, mediante una gráfica figurativa, rostros y cuerpos vulnerables e indefensos que intentan denunciar la angustia existencial. Es muy probable que algún psicoanalista que aborde esto pueda establecer alguna relación entre la actividad creativa del artista con la pandemia. No me interesa buscar ahora tales razones, no es el propósito, ni tendría tiempo para hacerlo, pero es probable. Y esto me arroja sobre, de nuevo, la actividad de los críticos que estamos con AICA, en búsqueda de métodos para tratar de rasgar desde la obra retazos de la realidad que han influido de alguna manera en el artista, incluso cuando él no se haya dado cuenta. Ahora, claro, también se destacó en este premio, cito, su oficio como dibujante, que es prolijo y es barroco, lo que lo separa de otros artistas gráficos de adentro y de afuera de esta región. Además, el artista revaloriza con ello la dimensión existencial como tema y como concepto en su obra, pero ya no con la visión de los años 50 o 60. No es aquel existencialismo que aprendimos en los años 70 en la universidad. Eso es una nueva vivencia de temas que son universales y que han sido adoptados tanto por el arte como por la literatura y por la filosofía de formas diversas según atención ha de darse a lo que sucede en cada época. En la categoría de mejor exposición colectiva tuvimos ese año a Álvaro Gómez y Alejandro Villalobos, una obra exquisita que había que visitar. Y solo leeré, por cuestiones de tiempo, una referencia hecha por el jurado. Estamos ante dos caras de la realidad visual que se amplifican en una presentación conjunta. ¿Cuál? Una eminentemente pictórica y otra integrada mayormente por grabados y soluciones gráficas. Todas apoyadas por una concepción que va más allá de lo puramente convencional y simple. Categoría a la proyección internacional. En ese momento se le otorgó a Juan Ortiz Apuy, un costarricense que ha establecido una carrera importante en Canadá e Inglaterra con base o utilizando instalaciones que se nutren de la problemática ambiental, amenazando la diversidad del mundo natural. Finalmente, en la categoría de ese año para maestros consagrados, se le otorgó el premio ni más ni menos que a Luis Chacón González, quienes se han ocupado de la historia del arte contemporáneo, o quienes han estado imbuidos en ella, o participado en la creación artística, conocen muy bien a Luis Chacón y su influencia. Poco podría yo agregar. Es que no solo lideró el grupo neofigurativo Bocaracá, es que lideró iniciativas que van de lo gubernamental a lo privado, de lo exquisito a lo rebelde, de lo monstruoso en algún sentido a lo virtuoso desde el punto de vista visual,
Así que en reconocimiento a su trayectoria de casi medio siglo, merecía más que de sobra este premio. Y finalmente, pero no menos importante, los premios del 2024. A la mejor exposición individual en espacio estatal, Loida Pretis Beaumont. Colectiva, la primera Bienal de Arte Lumínico. Proyección internacional a Osvaldo Orias. Sofía Ruiz, mejor exposición en un espacio privado. Fíjense que aquí AICA abrió un premio más en lo individual, en espacio público y en espacio individual. Y finalmente, en la categoría de artista consagrado, a Aquiles. La exposición de la señora Pretis me parece algo extraordinario en varios sentidos. No solamente por la obra, sino porque si la vemos en retrospectiva, nos damos cuenta que el teórico puede hacer con una obra lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien podría observar esa obra muy fuera del contexto o de la cercanía que tuvo la pandemia de ella. Pero si yo quisiera, podría pensar que de alguna manera, tal vez de lejos, psicológicamente, inconscientemente, la pandemia motivó en ella una temática que nos vincula con espacios cerrados o abiertos, con laberintos que podrían ser reales o imaginarios. Y yo podría vincularla, pienso por ejemplo en la estructura ausente de Humberto Eco, con una serie de lecturas teóricas que favorecerían tanto como ejemplo a quien escribe sobre arte y estética, como al que solamente le interesa apreciar la obra por sí y en sí misma. No profundizo demasiado en eso, pero porque no hay tiempo, pero voy a Sofía Ruiz. Impactante. Debo confesar que algo que a mí me impactó mucho fue un artículo que leí sobre esta exposición en un periódico costarricense, donde la comparan con Francis Bacon. Yo, al leer esa frase, sufrí, y sufrí por varias razones. En primer lugar, porque la comparación, claro que no tenía el propósito de desmerecer la obra de Sofía, pero quien leyera eso la iba a supeditar a la fama enorme que tiene Francis Bacon, sin tener relación de ningún tipo, o teniendo, si se quiere, alguna, pero muy, muy distante. Ni pintan igual, ni en realidad sus temas son iguales. Podríamos hacer una conferencia sobre eso. Y sobre su obra, que técnicamente, como propuesta, es extraordinaria. Y es curioso, viendo esta obra, uno podría retroactivamente devolverse y hablar de la pandemia todo lo que no quisiera, aunque no haya sido el objetivo que ella haya tenido. Vuelvo a la comparación con Francis Bacon. Ella es extraordinaria. Qué lástima que nuestro medio sea tan pequeño. Porque como sucede en filosofía, como sucede en literatura, Costa Rica es tan pequeño, que aunque tiene mejores escritores, que aunque tiene mejores escultores, que aunque tiene mejores pintores, que muchas regiones de Estados Unidos o del primer mundo, de Europa, no me los conocen. Y con eso voy a la Bienal de Arte Lumínico. Esa fue una experiencia extraordinaria, impactante, gigantesca. Realmente era un acto de posesión. Entrar ahí era meterse en un mundo donde, si lo hacíamos con seriedad, no podíamos salir en todo un día. La premiación fue muy interesante y el esfuerzo de la Galería Nacional para realizar esta obra, el trabajo de curaduría, todo lo que involucró, merecía el premio. Finalmente, ¿qué digo de Aquiles Jiménez? Aquiles Jiménez es el Jiménez escultor verdadero de Costa Rica. Él es el Jiménez escultor. Es lo más grande de su generación. Es lo más grande de su generación. Es, además, un peleón. Conversar con Aquiles sobre arte es enriquecerse, porque generalmente no está de acuerdo con uno.
pero no está de acuerdo porque no le guste lo que uno pueda decir. No está de acuerdo porque él sabe de arte, porque él ha sido maestro, porque él todavía en conversación puede enseñarnos no solo sobre la labor que él realiza como creador, sino sobre el fenómeno completo. Así es que este premio a maestro consagrado, Aquiles, a finales de los años 60, ya ganaba un premio en escultura en el Liceo de Heredia. Y eso le valió una beca para estudiar en el Castella. Y su carrera ha sido coherente, extraordinaria, una búsqueda permanente de un lenguaje que nunca ha sido autofavorecedor, en el sentido de que él nunca se ha sentido poseedor de algo que los demás no tienen, sino siempre ha actuado, siempre ha trabajado como un buscador permanente. Y fíjense que de los 3 maestros consagrados que ha premiado AICA, ese es un núcleo significativo que comparte. La búsqueda permanente, el compromiso consigo mismo, con el ambiente y con el arte. Los premios AICA Costa Rica, que he referido, motivan, ayer como hoy, la excelencia. Pero la excelencia de los artistas, porque ganarse un premio de estos no es fácil, también la nuestra. La esperanza de que todo va a ser mejor, de que podemos hacer mejor las cosas. La reflexión en diferentes planos, el estudio y el conocimiento. Y esto es muy importante, nos ha dado una trascendencia internacional, y yo propondría, por lo tanto, que eventualmente nosotros podríamos hacer desde AICA una especie de foda con lo que sucede en el arte costarricense desde que existen los premios y lo que sucedía en el mismo nivel con el arte antes de que AICA se posicionara, se colocara en nuestro medio. Y muchas gracias, adornadas por, hay que aplaudirlos, los trofeos elaborados por Otto Apuy para AICA Costa Rica. Buenas noches. Bueno, se pasó un poco de tiempo, un poquito, ¿Ah, sí? pero claro, era mucha información también.